Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Continúa la matanza de niños y civiles en la Franja de Gaza. La más reciente actualización de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU confirmó el aumento de víctimas y la devastación en medio de un intenso bombardeo israelí por tierra, mar y aire. En los territorios palestinos, los representantes de agencias humanitarias de Naciones Unidas se quedan sin palabras para describir la muerte, entre ellas las de niños y recién nacidos, la destrucción y el sufrimiento de cientos de miles de personas ante la reanudación de los incesantes e indiscriminados bombardeos israelíes. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que los países de la región tendrán que invertir entre 7 y 10 veces más para cumplir con los objetivos contra el cambio climático. La acción climática requiere una inversión de entre 3,7% y 4,9% del Producto Interno Bruto Regional por año hasta 2030. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, dijo que además de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio climático puede tener consecuencias serias para la actividad económica en la región. Estimó que para 2030 la pérdida de productividad laboral por estrés térmico en los trabajadores podría alcanzar el 10% en algunos países de América Latina y el Caribe, impactando el potencial de crecimiento de la región. En Panamá, directivos de la empresa canadiense First Quantum Minerals implementó un plan de retiro voluntario para los empleados de su mina de cobre en el Caribe panameño, luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional. Pagarán todo lo adeudado conforme ley. La Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial lanzaron esta semana la Alianza para la Atención Primaria de Salud en las Américas, una colaboración para impulsar la inversión, la innovación y la transformación de los sistemas de salud en la región. Se estima que una tercera parte de la población de las Américas tiene problemas de salud desatendidos, incluso desde antes de la pandemia, y ese porcentaje varía desde el 55% en países de ingresos medianos bajos hasta el 12% en los de ingresos altos. En Israel no le funcionó la estrategia de guerra contra los palestinos al primer ministro y comenzó esta semana en Jerusalén el proceso por corrupción al primer ministro Benjamín Netanyahu, casi 2 meses después de suspenderse debido al ataque sorpresa del movimiento Hamas el pasado 7 de octubre. Netanyahu, de 74 años, es sospechoso de recibir regalos por valor de casi $200,000 de acaudaladas personalidades, entre ellos el productor de cine israelí Arno Milchan, conocido por películas como JFK o Pretty Woman. En Ucrania, el gobierno anunció la apertura del paso fronterizo con Polonia. Decenas de conductores de camiones con placas ucranianas vacíos ya aprovecharon la medida en un momento en que se mantienen todavía altas las tensiones entre Ucrania y el sector de transporte y agricultura polaco. Ambos gremios demandan la vuelta de la exigencia de permisos para circular por territorio de la Unión Europea para evitar lo que denominan como competencia desleal. En Perú, el expresidente Pedro Castillo solicitó al Tribunal Constitucional que le otorgue libertad y suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso. Castillo presentó su solicitud durante una audiencia virtual ante el tribunal, el cual está evaluando 5 recursos de habeas corpus con el fin de anular una decisión judicial que lo condenó a prisión hasta diciembre de 2025. En Estados Unidos, un estudio determinó que Aventuras Mall y Saltgrass Mills Malls en Florida son considerados como los mejores centros comerciales para compras navideñas en ese país. Esta clasificación considera varios factores como la capacidad del centro comercial para gestionar multitudes, la disponibilidad y costo del estacionamiento, la diversidad de tiendas, el número de opciones gastronómicas y los horarios de atención durante la temporada navideña. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.